Vamos a debatir cómo está la economía mexicana, cómo se ha estado manejando la economía mexicana. Agradezco mucho que estén hoy en el estudio de Despierta. Mario Delgado, senador de Morena, muchísimas gracias por venir. Miguel Salim, diputado del PAN, muchísimas gracias por venir. Y Jorge Estefan Chidiac, también diputado del PRI. Muchas gracias. Carlos. Y muy buenos días. Diputado, ¿cuál es el diagnóstico que hace el PAN? ¿Lo está haciendo bien el gobierno? Bueno, nosotros desde nuestra perspectiva, el tema económico los últimos 2 años, nosotros ingresamos a la Cámara el 1 de septiembre del 2015, vemos un verdadero desastre en la economía. Nosotros le hemos dicho en son de broma, no le atinan a nada. O sea, lo vimos con el doctor Carsten, nos mandaron el presupuesto 2015 para el 2016 con un crecimiento del 3,5, crecimos al 2, el barril del dólar a $50. El promedio el barril del petróleo, en el 2016, el promedio cerró con $35. Para el 2017, hoy viene el presupuesto a $42 el barril. Entonces, y viene un crecimiento del 3,5, cuando ya el Banco de México dijo que vamos a estar por lo mucho al 1.8%. Y el dólar lo pusieron la paridad en la ley de ingresos a 18.60. Entonces, sí hemos visto una poca sensibilidad del gobierno federal en el tema económico. Y esto, en cascada, para cerrar el tema, principalmente, viene el presupuesto 2017 con 3 temas importantísimos. Economía, Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Turismo, reducción del 25% del presupuesto promedio en estas 3 secretarías. ¿Cómo vamos a crecer si estas 3 secretarías, Turismo, Economía y Secretaría de Comunicaciones y Transportes, son grandes generadores de economía? ¿Cómo lo ve Morena? Un desastre absoluto, pero no es que venga del exterior. Son errores que han cometido aquí en el manejo de la política económica. Es un gobierno que ha sobreendeudado al país y que básicamente su metodología es mentirnos. Decir, vamos a crecer por ejemplo, en el 2013 al 3.5, crecimos al 1.1. En el 2014, vamos a crecer al 3.9, crecimos al 2.1. 2015 al 3.3, 4.3, crecimos al 2.5 y así. Pero ¿qué hacen, Carlos? Gastan y se endeudan como si efectivamente estuviéramos creciendo estas tasas. Y además, cada año se han pasado casi 2 puntos del PIB del gasto autorizado por la Cámara de Diputados. Entonces, es un gobierno que está sobreendeudando al país y tenemos ya mucha fragilidad en nuestras finanzas. Es lo que advierten ahora las calificadoras. Y ante la descomposición de las condiciones del exterior, pues nos volvemos un poco el argumento vulnerables. es, sí hubo factores externos, pero se volvieron más graves debido a lo que estaba pasando. Por supuesto. ¿No? A ver, no crecemos. ¿Qué responde Carlos, el pues mira, yo la verdad quisiera que este análisis se hiciera con frialdad, con sensatez, con razonabilidad. La verdad es que México vivió en los 12 años del PAN con mucha suerte. El petróleo estuvo a más de $100. Todos los años teníamos que repartir, le tocó al gobierno del Distrito Federal cuando fue secretario de Finanzas Mario, peleaban por los excedentes petroleros y los gobiernos todos tenían jauja. Hoy desgraciadamente México perdió 700,000 barriles de petróleo respecto al gobierno anterior de Felipe Calderón, 1,300,000 barriles diarios respecto a Fox, el precio se disminuyó casi en 40-50%. Y la verdad es que las finanzas públicas mexicanas han tenido un choque económico no previsto por nadie en el mundo ni por las petroleras, y esto vino a generar estos problemas financieros que tiene el país. Lo que yo valoro del gobierno del presidente Peña es que a pesar de todos estos choques externos, se ha hecho la tarea y no nos ha temblado la mano para tomar decisiones que muchas son impopulares, pero que benefician a futuro al país. Lo que menos podemos poner en riesgo es la estabilidad macroeconómica del país. Entiendo el disgusto de mucha de la gente sobre algunas de las políticas, pero se nos olvida que en este gobierno, por primera vez en la historia, bajó la gasolina en enero del 2016 porque empezó a generarse un libre mercado con un porcentaje de -3 más 3% en la ley de ingresos. Se nos olvida que hoy las tarifas eléctricas de bajo consumo, las de alta tensión, las de media tensión, son menores a las de 2015, y se nos olvida que la telefonía celular hoy es 40% más baja y que tampoco hoy se pagan las largas distancias nacionales. Pero lo que llaman desastre, y me dan la razón, pues es un desastre que las cifras que se pronostican no salen porque en el mundo no han salido. Y nadie le ha atinado en el mundo, si no, pues el mundo viviría en jauja. Y hoy tenemos a Rusia en recesión, a Brasil en recesión y muchos países, Venezuela prácticamente con desabasto. Y hoy México, como quiera, y a pesar de todo esto, ha tenido la posibilidad de mantener la estabilidad. A ver, lo que no se le olvida a la gente, Estefan, es que la gasolina ha subido 60% en esta administración.
¿Y qué impacto tiene eso en la economía familiar? Es muy fuerte. Es falso que discutan que nada más la gasolina va a afectar a unos cuantos. No, en esta economía tienes que transportar todo. Los alimentos vienen de otros estados, en fin, hay todos los productos que consumes, pues, tienes que transportarlos, lo cual va a impactar. Viene una escala de precios y eso es lo que no se le olvida a la gente, porque es su bolsillo. Y este gobierno ha preferido pegarle al bolsillo de la gente que apretarse el cinturón en serio, que revisar el gasto. ¿Coinciden con Morena en el PAN? Es muy sencillo las matemáticas, Carlos. El año que estamos cerrando, el 2016, hubo una subestimación en el recurso. O sea, hubo un apretón, según el gobierno federal, de 160,000 millones y están cerrando con una subestimación de aproximadamente 200,000 millones de pesos. Entonces, sí tuvieron más recursos, sí están gastando más. ¿En dónde está el ahorro? ¿En dónde está realmente la economía que dice el gobierno que lo está haciendo? ¿El gasolinazo es una medida responsable, como dice el diputado Estefan? A ver, el gasolinazo tiene varias directrices. O sea, el tema de la reforma energética, creo que ese camino es correcto. Yo sí creo que la apertura del tema de la gasolina es correcto. Lo que no es correcto es cómo se está haciendo. En ese sentido, sí, Acción Nacional no está de acuerdo con el gobierno federal. Nosotros impulsamos el tema de la reforma energética, impulsamos el tema de que sea un libre comercio para que quitarle el monopolio a Pemex, pero hoy en día hay soluciones para que el gasolinazo no sea gasolinazo. Sí tenemos soluciones. A ver. ¿Cómo dice que Acción Nacional no está de acuerdo en la forma como se está abriendo el mercado de gasolinas? Pues si tú lo votaste a favor. La ley de ingresos... Como el senador votó a favor la reforma fiscal que puso los impuestos a la gasolina. No, estás muy equivocado. Bueno, los senadores del PRD. Bueno, perdón, yo soy senador tú eres de Morena. perdón, Yo no, perdón. ahí... ¿Cuál es el asunto ahí? El asunto es mira, la gasolina... A ver, el tema del voto, nada más para esta parte. Sí, perdón, PRD votó a favor de la reforma fiscal, perdón, tú. Reclámale a los del PRD. Está bien, pasaste a Morena, perdón. Bueno, te cambiaste a Morena. Perdón, pensé que me acordaba. ¿Y qué decía? del Bueno, PRD. dice, no estamos de acuerdo con cómo se está haciendo, pero ellos lo votaron a favor. Esto estaba programado en la reforma energética para el 2018. Y la Comisión Federal de Competencia Económica debería dictaminar que había condiciones en el mercado mexicano para abrir el mercado de las gasolinas a los privados y a los extranjeros. La COFESE da 25 recomendaciones en junio del año pasado y que se ven muy difíciles de cumplir. Entonces el gobierno decide dar un golpe en la ley de ingresos, modificando la ley de hidrocarburos que viene de la reforma energética para abrirlo este año. ¿Y sabes por qué es el gasolinazo, Carlos? Porque necesitan ampliarle el margen de utilidad a los privados para que se metan ya, para que hagan las inversiones Mario, en ductos. ¿Tú crees eso, Mario? Tú eres un buen economista. No, bueno, por favor. eso está, no lo se que se explica, pretende con es la el mayor gasolinazo de la historia. Es disminuir precisamente los costos, generar un mercado que permita la competencia y evitar que un monopolio como el de Pemex nos transfiera los costos que hoy monopólicamente tiene. Miren, en esta pequeña laminita que traigo aquí, viene cómo se compone el precio de las gasolinas. El impuesto, que es la parte roja, baja en 2017 respecto a 2016. El componente que hace que se incremente la gasolina, que es este incremento morado, es el aumento en el costo internacional del precio de la gasolina. Mario decía, nos preocupa el endeudamiento del país. Quieren seguir subsidiando las gasolinas para que el país se continúe endeudando. Y con esto el dólar siga despegándose. ¿Qué le daña a la economía? Se lo digo a la gente hoy. Si el dólar se sigue disparando en el futuro, la inflación va a seguir creciendo. ¿Por qué tuvimos la inflación más baja de la historia el año pasado desde que se contabiliza la inflación? Porque se controló muy bien la estabilidad del país y más o menos pudimos controlar las variables en el país. Pero cuando el dólar se va a 22, como estaba ayer, y si sigue disparándose, nada va a detener el precio, el incremento en los precios. Por eso es tan importante cuidar la estabilidad del país. En lo que no estamos de acuerdo es en la forma. ¿Cuál es la forma? En que la ciudadanía, la gente de a pie, vamos a salir a la calle a preguntarle a los ciudadanos si están de acuerdo. En eso es en lo que Acción Nacional no está de acuerdo. No tiene por qué pagar esta liberación, este aprendizaje de liberación, la ciudadanía. ¿Qué estamos proponiendo? Bajar el IEPS, que eso sí es responsabilidad de nosotros, de los que estamos en esta mesa, al 50%. Bajando el IEPS al 50%, aquí está la respuesta. Lo hubieras votado distinto. Fíjense cómo estaría el tema de la gasolina. Además que hoy en día el tema de la... A ver, nomás déjame terminar. Hoy le costaría al ciudadano 14 pesos la magna
15.90 la Premium y 14.57 el diésel. Fíjate, el diésel costaría más barato en el 17. Es un espejismo en el lo que estás 2017 diciendo, que en el Miguel. 2016. Ese efecto es lo mismo que no subir el precio. Al final del día el precio se compone de Pero varios esto depende- factores. a ver, esto Le depende llames del- IEPS, no, o le no, llames no, costo, no, no, o le no. llames A ver, logística. esto depende Al nada final más- es bajar el precio artificialmente con cargo a las finanzas públicas. Por supuesto Carlos, que no. Esto nada más depende del gobierno federal y de la Cámara. Entonces, ¿por qué a ver. tenemos que decirle a la ciudadanía? Tú tienes que pagar esta curva, Bueno, que eso- la pague y que O sea, el ¿tú gobierno estarías se de acuerdo apriete que un el cinturón? negocio compre caro y Que venda sea- barato? No, pero es que no ¿Puede está- sostenerse por una supuesto empresa que no. comprando barato, A ver, el caro IEPS y vendiendo no tiene barato? Nada que ver, el IEPS A no ver, tiene absolutamente Carlos, nada le que voy ver a hacer con una el costo de la propuesta. gasolina, no tiene nada que ver con la logística, no tiene nada que ver con los empresarios. El IEPS es un tema de un gobierno. impuesto. Es un Le impuesto. voy a hacer una propuesta al diputado, ya que no está de acuerdo con lo que votó. Vamos a un periodo extraordinario como lo ha propuesto Morena y cambiemos esto y revertamos el gasolinazo. Ahora, también quiero decir una cosa. Es mentira eso el subsidio, Carlos. Ya basta con esa mentira. A ver, ¿por el qué? gobierno espera recaudar 284,000 millones de pesos de impuestos a la gasolina. 75,000 millones de Bueno, pesos todos más los países del mundo que el tienen año impuestos pasado. a la gasolina. Entonces dicen, no Y- nos y esperábamos Morena el disfruta incremento de esos recursos a con la las gasolina. delegaciones que gobierna y no lo repudiaron. Así lo tenían planeado, una mayor recaudación. ¿Y sabes por qué les surge? Porque están sustituyendo la caída de los ingresos petroleros con el gasolinazo. La renta que antes teníamos del exterior por la venta de petróleo, la están extrayendo ahora de las familias mexicanas. Mira, la verdad es que ese es un doble juego. Mira, primero que nada, no he visto en las delegaciones que gobierna Morena un solo plan de austeridad, de recorte. Una parte muy importante de los impuestos a la gasolina lo gastan las delegaciones, lo gasta el gobierno del Distrito Federal. No se le reparte al gobierno federal la totalidad de este recurso. Lo mismo a los gobiernos del PAN. No los he visto pronunciarse por renunciar cuando gobiernan ustedes a estos recursos. Van a la bolsa que ustedes manejan. Y en segundo lugar es muy claro. El mundo está esperando señales de las finanzas públicas nacionales. Decías tú que las calificadoras están revisando la calificación país. Una disminución de la calificación país va a seguir incrementando el pago de la deuda Ya mexicana. disminuyó. En diciembre. Ya disminuyó. No ha disminuido, está en Ya. revisión. Está en revisión. En diciembre, en las ofertas públicas que hizo en México, en las subastas que se hicieron, las tasas de interés que México contrató son 1 punto porcentual, o sea, 100 puntos base, mayores que las anteriores. Si seguimos deteriorando las expectativas del país y con el efecto Trump que tenemos encima, lo más probable es que el gasto público siga creciendo con mayores tasas de interés y que también tengamos un problema con el tipo de cambio. ¿Qué le pega a la inflación más que las gasolinas? El tipo de cambio. ¿Por qué ha subido la gasolina? Porque el tipo de cambio pasó de 17 pesos a 20 y algo. ¿Y ante hoy eso está qué se hace? 22. Pues ante eso que lo que tenemos que hacer es cuidar totalmente la estabilidad del país para generar las condiciones para detener esta A ver, no A ver. puedes cuidar la estabilidad cuando tú mismo estás diciendo que el tipo de cambio va a subir. Y No, ustedes va a subir si no hacemos lo que tenemos Bueno, que hacer y si está hacemos tirando- caso a las políticas de Morena. Dejaron de invertir en las refinerías. La mayor gasolina, el consumo de gasolinas en México, en su mayor parte, son importadas. ¿Qué quiere decir? Y ahora dicen, pues vamos a liberar el precio, que el mercado decida. Cuando el tipo de cambio va a subir y además estamos presionando nosotros el mercado tejano porque estamos importando el 45% de las exportaciones de gasolina de los Estados Unidos, se las está trayendo México. ¿Qué dice Standard & Poor's? Pues van a elevar el precio, van a presionar el precio en el mercado tejano. Es decir, cada vez vamos a comprar gasolinas más caras y ese déficit en la balanza petrolera está ayudando A ver, pero a presionar el tema también no son las el refinerías. tipo de cambio. El tema es el costo del petróleo. Pero eso no le Olvidémonos. resuelve a la gente de a pie, insisto, el tema al que usa el transporte, al que usa el taxi, al que tiene, eso no lo está resolviendo en este momento. Resolvámoslo en un periodo extraordinario. a ver, aquí está una Te invito. propuesta real. Por eso, llévala a tu partido al periodo extraordinario. El año pasado Yo nada más- tuvo 73,000 millones de más de lo subestimado. O sea, ahí hay de dónde echar mano, Carlos. El próximo año efectivamente están 284,000 millones. Son lo mismo que recabaron Mira. en el 2016. Van a recabar 100,000 millones más en el 2017. Bueno, No, puede la o no se recaudación puede de este bajar año el de IEPS va a ser 50%. menor que la del año pasado Aquí está. por esta disminución en el impuesto. hombre. A ver, Aquí está el tema de... noviembre, aquí está Es noviembre, erróneo. aquí está Es erróneo noviembre, lo que estás diciendo. los datos de la Secretaría Es de erróneo. Hacienda. Entonces, Las- son los datos de la Secretaría de Hacienda. Las movilizaciones que se han generado a partir del gasolinazo. Se ha hablado de que Morena está detrás de ellas. Hay una acusación, incluso ha circulado por ahí, que si la Policía Federal determinó que algunos vinculados a Morena están detrás de los saqueos. ¿Qué responden ustedes a eso? Pues es un gobierno ciego y sordo. Piensa que todo este descontento generalizado que hay en el país lo pueden estar provocando los videos que yo subo a Facebook o los que sube Andrés Manuel López Obrador. Parece que no quieren reconocer
el impacto que han provocado con el gasolinazo, y no solo con el gasolinazo, con todos los excesos, privilegios y despilfarro de recursos públicos que vemos. La gente está verdaderamente enojada y con razón. Por supuesto que Morena siempre ha sido un movimiento pacífico y seguirá siendo un movimiento pacífico. Y me extrañan estas prácticas, Carlos, de los 70s, 80s, cómo se utilizan los aparatos del Estado para espiar y perseguir a los adversarios políticos y cómo lo filtran además para querer intimidar. No nos van a intimidar. Y hago responsable al secretario de Gobernación de las consecuencias que tenga la publicación de este reporte. Mira, yo la verdad lamento mucho lo que pasó con los saqueos. Si algo tenemos que hacer en México es unirnos. Tenemos un problema común todos. Cerrar los ojos a este problema y decir que no existe no lo va a resolver. Si alguien tiene cáncer y niega tener cáncer y niega tomar el tratamiento, se va a morir. Y lo que tenemos que hacer es reconocer que hay una crisis internacional que nos ha pegado, que pone en riesgo al país, y los mexicanos tenemos que hacer equipo común. Yo hago un llamado a todos los mexicanos a serenarnos un poco, a pensar las cosas con frialdad, y pondremos de nuestra parte. Yo les quiero decir que el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados está estudiando una serie de medidas para también solidarizarnos con la población, reducir los recursos que nosotros manejamos y ciertos llamados privilegios con los que nos manejan, y hacer algunas leyes que cambien algunos de los gastos que todas las reducciones, y he escuchado ahorita muchos gobiernos estatales, municipales, el propio Poder Legislativo, que vamos a ser más eficientes, etcétera. Eso no le resuelve a la gente que está en la calle. Vamos a resolvérselo mañana, pasado mañana. Sale, mañana, te tomo la palabra. Okay, vamos a un periodo extraordinario mañana. Sí, claro. Sale. Todas estas soluciones que estamos dando hoy son a mediano y a largo plazo. ¿Cómo lo solucionamos? Reduciendo el IEPS el 50% inmediatamente. ¿Están dispuestos a votarlo ya? Inmediatamente. Yo haría una pregunta. Yo haría una pregunta a este espejismo. Porque inmediatamente en la economía los milagros no existen, entonces, Miguel. ahí los milagros no existen. Si quieres, ponemos en cero el precio de la gasolina y resolvemos todo el problema. Pero déjame terminar. No se trata de regalar. Ya he escuchado ya algunos temas, algunos gobiernos, insisto, la propia Cámara, que hay que quitarle a los partidos. Todo eso hay que hacerlo. Pero eso a la gente, ¿en qué lo ayudamos? Eso a la gente... Lo ayudamos manteniendo su empleo, evitando que la economía nacional se derrumbe. La gasolina... A ver, Carlos, yo quisiera, tú, que estás frente a todo el pueblo de México, que hagas el compromiso a nombre de Acción Nacional, que estás dispuesto a ir a un periodo extraordinario para cambiar la ley de IEPS y la ley de ingresos, que es lo que adelanta la liberalización del mercado de la gasolina, que es lo que nos tiene metidos en este tremendo gasolinazo. Yo le pediría gasolinazo al senador que vea que las delegaciones que gobierna Morena devuelvan a la población en programas sociales directamente nuevos el dinero que reciben de los impuestos del petróleo. Hombre, eso lo hacemos siempre. No, eso siempre dicen que son austeros, pero nunca he oído un programa o un plan público de austeridad. ¿Le parece mala idea lo del bajar el IEPS? A mí me parece que lo más importante es decidir en México en qué queremos usar el dinero. Bajar el IEPS implicaría bajar otros programas. Es un ingreso menor para el gobierno. Hoy que hablan de déficit, que hablan de deuda, pues si bajamos los ingresos del gobierno, esto va a generar un mayor déficit en el gobierno. Aquí está la subestimación. No, a ver, es que ustedes hablan de mitos. Millones de pesos más. A ver, por favor. Son los números de Hacienda. No. Para el 2017 ustedes avalaron y votaron a favor de una ley de ingresos con un cálculo. Ahora me dices que repudias lo que votaste, pues no te puedo creer. Yo estoy hablando del 2016 y lo que viene en 2017. Yo estoy hablando de 2017. Tú votaste una ley de ingresos, Miguel. Con su estimación. ¿Cómo vas a cerrar el 2016? A ver, porque esto para los mercados es importante. ¿Estarían ustedes pensando en revisar la ley de ingresos 2017? Yo Acción Nacional estaría dispuesto a un periodo extraordinario si mañana el PRI está dispuesto al 50% del IEPS. A bajar el IEPS a la mitad. Por supuesto. Es que eso no está de acuerdo. Ellos dicen enfermedad, pero no dan la medicina. Pero a ver, yo bajo el IEPS al 50%. Hoy hicimos un recorte en el gobierno, a todos los gobiernos, de 190,000 millones de pesos. Si le sumas la reasignación que hubo para pensiones, que fue de 87,000 millones, estás hablando de un cambio en el presupuesto hacia la baja de 300,000 millones. Lo que pide el señor es subir otros 100,000 millones de recorte al gasto público. Nada más Prospera son 80,000 millones. Vamos a quitar Prospera, vamos a quitar la atención del IMSS. ¿Qué vamos a quitar de 100,000 millones de pesos para bajar el IEPS? Carlos, decirle a la gente, en el 2012 les costaba 485 pesos llenar el tanque de gasolina. Hoy les cuesta 1,000 pesos. De esos 1,000 pesos que paga, 400 pesos son de impuestos. Y lo que no quieren decir estos dos señores, porque son cómplices en la reforma energética, es que vienen más gasolinazos. El 4 de febrero es el próximo
el 11 de febrero otro más y el 18 de febrero otro gasolinas. ¿Es cierto? ¿Están dispuestos a parar eso? La reforma energética es apertura al mercado. Eso yo creo que es un tema, insisto, que les ha hecho. Creo que la competitividad es lo mejor que se puede hacer en este país. Pero en este tema también vamos a ser competitivos. Yo estuve escuchando aquí al director de Pemex y dijo que las cosas cuestan lo que cuestan. Pues vamos a entrarle a que las cosas cuesten lo que cuesten. Voy a poner un ejemplo en el tema de desarrollo social. Aquí también estuvieron con nosotros la gente del Banco de Alimentos, donde nos dijeron que ellos llevaron una despensa, costaba 800 pesos. A Prospera la misma despensa le cuesta 6,000 pesos. Bueno, si las cosas cuestan lo que cuestan, entonces vamos a darle a la iniciativa privada que entonces baje estos presupuestos. Hay tela de dónde cortar. O sea, que Prospera lo maneje la iniciativa privada, por ejemplo. Por supuesto. Por amor de Dios. Por supuesto que hay tela de dónde cortar, Carlos. Bueno, esa es la esa posición del PAN. esa ineficiencia de la Secretaría de Desarrollo Miren, Social. es muy fácil. Aquí se puede decir lo que se quiera decir, pero el promedio del precio de las gasolinas en el mundo es de 23 pesos. México está entre los países que ofrecen la gasolina. A ver, muéstralo mejorcito porque... Lo pueden ver. El promedio del precio de la gasolina es de 23 pesos. Aquí está México. México está casi muy cercano a California y a Texas, a un peso de lo que lo venden en Texas. Texas nos manda la gasolina refinada. Ahí el costo de transporte, de logística es muy bajo. Los impuestos también allá existen para las gasolinas. No es un tema de quedar bien, es un tema de solucionar los problemas del país. A veces las decisiones son dolorosas. Yo no estoy hablando de los costos, ojo, estamos teniendo, no estamos hablando de los costos, estamos hablando del IEPS. Estamos actuando por el bien de es México. otra cosa totalmente Entiendo diferente. la molestia que hay, pero Del no habría costo mayor no estamos molestia. hablando, No habría mayor molestia que echar por la borda lo que hemos ganado en muchos años. Yo viví crisis muy fuertes en México. Muchos jóvenes que hoy no vivieron esas crisis no lo saben. Pero en aquellas crisis perdías el coche, la casa, el empleo, cerraban las empresas. La pobreza está en los niveles de 92. Por eso, mira, préstame tu grafiquita. A ver, dame a escoger. Mira. Dame a escoger en esos 200,000 millones esa- del aumento a la gasolina, ¿qué quitarías del gobierno federal? Hay muchos- Pero no me lo digas como un discurso, porque lo han dicho en cada presupuesto y no lo terminan haciendo. O sea, ¿qué es lo que podemos quitar que valga 200,000 millones de pesos, que no le pegue a la población en Prospera, a los adultos mayores, que no le pegue al abasto de medicamentos? Te doy un dato, que la gente no sabe. El presidente de la República tuvo un aguinaldo de casi $500,000 de pesos. A ver, dame 200,000 millones de pesos. Te hacemos ya con hablamos mucho gusto de la medidas cuenta. que vamos a tomar para quitar lo que la gente le molesta. El 50% son 140,000. Yo te voy a decir de dónde. A ver. Aquí está la subestimación A del ver, IEPS. otra vez, tú votaste Aquí una está ley lo de ingresos que no dice eso. Permíteme. Bueno, en el 16 entonces repudias lo que votaste en la recibieron Cámara. 23,000 millones de pesos más del ISR. Como discurso está bien. Del IEPS ¿A qué le recibieron quitarías de los 54,000 programas? millones de pesos. Ahí están Yo le digo a 80,000 la millones de gente, pesos. no va a perder Prospera. Aquí están 80,000. No van a perder su programa de adultos mayores. Las medicinas No lo están van a perder. A ver, diputado. Por supuesto que no lo van a perder. A ver, préstame tu grafita. Aquí el diputado dice, la gasolina es muy barata en México. Pero si ponemos cuál es el salario en México, entonces nos vamos al último lugar. Bloomberg tiene una estimación y dice, a ver, en 60 países, ¿cuánto destinan de sus ingresos promedios al gasto en gasolina? ¿Y qué crees? México sale en último lugar. Pero ¿Qué quiere también decir? México es el Que cuarto donde consumidor de gasolina por más eso- grande del mundo per cápita. Y eso es lo que... Porque y eso- precisamente por estos precios... y ese mercado con un de 30,000... combustible fósil nos hemos excedido en el consumo. ese mercado de 30,000 Digo, millones de dólares es el que le quieren entregar estos dos señores a los privados y por eso aumentaron de manera artificial tan desproporcionada el precio de Pues las yo no gasolinas, veo que el para precio de la hacerle gasolina el esté caldo desproporcionado. gordo a los privados y entregarle las gasolinerías. Ayer el secretario general de la OCDE, antier, José Ángel Gurría, decía, se tardaron en aumentar el precio de las gasolinas porque es muy mala idea estar subsidiando el uso del vehículo y es además muy malo para el medio ambiente, etcétera, etcétera. Es decir, hemos debatido ya el tema de la deuda, hemos debatido el tema del petróleo, del dólar, del costo de la gasolina. ¿Qué hay de la política detrás del gasolinazo? En donde el gobierno lo que ha hecho para defenderse es decir, además de todo, la gasolina solo le pega a los más ricos y además contamina. No, eso no es correcto. Hay un microempresario, yo soy de León, Guanajuato, que vende 3 docenas de calzado, que no tiene coche, que no usa coche, que va a llevar su zapato a la central camionera para que el transporte lo traiga a México, ya le subieron el flete. O sea, por supuesto que le pega a todos, Carlos. Por eso nosotros seguimos insistiendo que no es un tema de déficit en el tema de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con 140? Porque son 140,000 el 50%, no son 200,000. Bueno, el gobierno tendrá que solucionarlo. Te voy a dar un dato. De todo el paquete económico, de los 4.8 millones de pesos, los 140,000 millones que propone Acción Nacional, pues es apenas el 2.5%. ¿A poco el gobierno no se podrá apretar el 2.5%? Entonces, es un tema que sí lo podemos ¿Quieres hacer, hacemos las pero cuentas? que no
puede pagarlo la ciudadanía. Ese es el tema de Acción Nacional. La ciudadanía no tiene por qué pagar los costos de esta liberación, que Acción Nacional está de acuerdo, pero no tiene por qué pagarlos la ciudadanía a corto plazo. Nada más para terminar, si esos 140,000 son durante un año, porque son un año, no se van a ocupar mañana, bueno, vamos haciendo escalatorio, pero no el gasolinazo mañana, exacto. Gasolinazo, resumen, tiene dos causas. Uno, hacerle el cargo gordo a los privados, que le están entregando toda la cadena de distribución, importación y venta de gasolinas. Quieren sustituir la infraestructura que Pemex hizo en 70 años, quieren que la hagan los privados en un año. Eso no va a pasar, no vamos a tener un mercado competitivo de gasolinas en el corto plazo. Por eso inflan tanto el precio de la gasolina, para hacerle el caldo gordo a los privados. Y segunda, para que el gobierno mantenga sus excesos y privilegios, que tiene más de 240,000 millones de pesos. Miren, la verdad yo les digo a la población, el gasolinazo, como le llaman, no había de otra. Y déjenme, por ejemplo, decirles lo que pasó con el precio de la gasolina en el gobierno anterior. Aquí también traigo otra laminita. En el gobierno anterior la gasolina subió 63%, pero teníamos el petróleo, subió 63% y teníamos el petróleo a $100. Producíamos 3.300.000 barriles. Jorge, había excedentes y aún así... Vamos a repartir culpas, a ver quién tiene... No estoy culpando. Ahí se quedan parejos, empate. Los declaro en empate. Vamos a solucionarle a la Permíteme hacer un análisis frío. De hoy, de mañana. Permíteme hacer un análisis frío. Por favor. Teniendo precios del petróleo a $100 y teniendo una producción en promedio de 2.700.000, pero hubo años que tuvieron 3 millones de barriles, con ese excedente de dinero, también llegaron a subsidiar la gasolina algunos años con 300,000 millones. Sí, pero creció, aún así... Y creció, y no tuvimos devaluación, y el dólar se mantuvo. Sí, claro, porque tuvieron suerte, porque el mundo estaba económicamente no estaba en crisis. Ahí está la economía. Ustedes tuvieron suerte, no tuvieron un buen manejo, tuvieron suerte. Pues ahí están las posiciones. Yo les agradezco muchísimo que hayan venido esta mañana. El tiempo se nos agota, pero seguro que hay oportunidad. Estuvo bueno el debate. Si me dan chance, lo volvemos a hacer en un par de semanas o algo así. A ver cómo va evolucionando la cosa. Solo agradecer a mis amigos. Y recordarle a la gente, próximos gasolinazos, 4 de febrero. ¿Vienen otros gasolinazos? Miren, 18 de febrero. yo lo que diría a la gente... Tenemos que evitar, ya basta. Este discurso es muy bonito para que lo oiga la gente. Las cosas van a costar en México lo que cuestan por su costo y por su precio. Yo no sé si el petróleo va a subir o va a bajar. Lo que puedo decir es que cuando bajó el petróleo el año pasado, bajó la gasolina. Ya no nos acordamos. Y este es un mercado que va a fluctuar. Ojalá logremos controlar las variables que generan incertidumbre en el país y no abonar a la incertidumbre como le hace Morena para abonar a la incertidumbre y el tipo de cambio se modere y logremos... ¿Vienen otros 3 gasolinazos no lo sé, en febrero y marzo? Está publicado por Hacienda. ¿Cómo no lo sabes? Habrá que ver el precio del petróleo en ese momento y habrá que ver el tipo de cambio. No, están anunciados ya. Nosotros no decretamos. Además, como conclusión, este tema es externo y eso Acción Nacional lo respeta, la liberación. Pero el IEPS es un tema que lo podemos resolucionar nosotros. Siempre y cuando encontremos... lo vamos a encontrar. ¿Cómo compensar esos recursos? Que no lo pague la ciudadanía. Lo mismo, que no lo pague la ciudadanía. Oye, ¿vienen en un par de semanas? Con mucho gusto. Sí, con gusto. Muchas gracias a los 3 por estar aquí.